Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Qué gusto que el día de hoy puedan estar ustedes atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, Vayamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del eterno Yahweh: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ciertamente esta palabra que se exhibe en este santo libro, es una palabra que continuamente está revelando el amor de un Padre, el amor que Jesucristo sintió cuando Él ciertamente se entregó a sí mismo para que tú y yo hoy pudiésemos tener libertad, vida eterna y salvación. Y que ciertamente el Padre de la Gloria envió a su Hijo, envió el poder de su Espíritu Santo para que tú y yo fuésemos convencidos en gracia de conocer a su Hijo Jesucristo, y tú y yo pudiésemos tener el título de ser llamados hijos de Dios. Y para dar comienzo a esta temática, vayamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del eterno Yahweh: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su padre, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabes? Aquí es donde comienza un llamamiento. Pero en realidad, ¿qué es un llamamiento? Un llamamiento es una visión que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo el servicio a un llamamiento. Un servicio es una situación que tú y yo estamos colaborando en la iglesia, que estamos realizando en la iglesia. Sea como sea, lo que tú y yo estemos haciendo como actividad dentro de una iglesia, ese es un servicio a Dios. Y a Dios le agrada que tú y yo estemos sirviéndole. Pero un llamamiento es un proyecto que Dios ha trazado específicamente para un hombre o una mujer en específico. El llamamiento es esa visión que Dios comparte al hombre, y que en esta misma visión Dios enteramente ha confiado que tú eres la persona correcta para llevar a cabo este proyecto, esta visión. Y el llamamiento muchas veces pensamos que va a llegar en el momento correcto, y no es así. Si escudriñamos la vida de Moisés, vemos que Moisés no se encontraba descansando. Incluso en el llamamiento de los hombres de Dios vemos que cada uno de estos hombres que fueron llamados específicamente para ejercer dicho proyecto, dicha visión por Dios mismo, vemos que ellos estaban trabajando, estaban realizando alguna actividad secular en la vida. Incluso el rey David estaba apacentando las ovejas de su padre. Él no se encontraba durmiendo o se encontraba de vacaciones, no, estaba haciendo algo. Pero él nunca se imaginó que algún día iba a llegar un profeta, lo iba a ungir, porque sobre él había un llamamiento, una visión que Dios tenía específicamente para su vida. Él no se imaginaba eso. Él era un muchacho, era un niño, o sea, en ningún momento él se imaginó que iba a llegar el momento en el cual él iba a ser llamado por Dios. Pero también vemos que a Moisés le llega el llamamiento de una forma sobrenatural, de una forma sorprendente. Él mismo observa la manera en la cual Dios le presenta una tarjeta, una invitación a su vida. Y él ve esta grande visión y dice: ¿qué es esto que causa que la zarza no se consuma? Yo la veo arder, pero no se consume.
En ese momento Moisés le llama la atención esto y Dios le empieza a hablar. Es increíble cómo tú y yo somos llamados. Y Dios nos sorprende de forma impactante. Moisés tenía la tarea o estaba ejerciendo una tarea, así que el llamamiento llega en el momento menos esperado. Moisés ya tenía una responsabilidad para este momento. En el momento del llamamiento ya Moisés ya tenía una grande responsabilidad. Él ya era padre de familia, incluso él estaba casado con una mujer que se llama Séfora y ya tenía un hijo que se llama Gerson. Eh, Básicamente los llamamientos así es como han llegado a la vida de las personas. En el momento menos esperado, ¡boom! Dios toca tu corazón y te hace la invitación para un proyecto, para una, eh, para una visión que Él ya ha tenido sobre un propósito en específico y ha visto que tú eres la persona correcta para ejercer eh, un propósito. ¿Sabes? Dios continuamente nos está probando. O sea, el llamamiento no es algo que obviamente el llamamiento es algo que tenemos que estar conscientes todos los días. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su visión, a sus visiones, a sus sueños, pero que continuamente tenemos que estar atentos a esa voz del llamamiento de Dios. Hay gente que está brillando en la vida y que cuando más está en la cima, en el tope así súper arriba, que cuando tú ya tienes ese encargo de director general de la empresa, de gerente de distrito, del título que tú quieras, cuando ya estás en la cima, Dios viene y te llama. Es increíble. Y ahí viene ciertamente una situación donde Dios te prueba, también ahí en la cima, o sea, ahí arriba en el tope, en el clímax. Y Dios dice, te necesito. He visto que eres calificado para este proyecto. Y ahí es donde tú tienes que tomar la superdecisión, o sea, de decir, híjole, Dios mío, pues, o sea, yo tengo aquí ya 6 años y me costó 6 años escalarle y pues ahora pues, soy lo que yo quería, o sea, yo quería llegar a esta empresa y ser director general, yo no quería quedarme básicamente enfrascado en la administración, ¿no? O sea, yo quería llegar muy alto. Ahí es donde tienes que tomar la decisión. Ahí es donde verdaderamente dices, o dejo la dirección general o tomo el llamamiento de Dios. Y esas cosas realmente son decisiones que muy poca gente ha tenido el valor de tomar el llamamiento. O una de dos. O tomas el llamamiento de Dios o te quedas brillando en la cima de las cosas del mundo. Y así le ha pasado a mucha gente. O sea, hay gente que dice, no, espérame tantito, o sea, dame chance, ¿no? Dios, dame chance de, o sea, de por lo menos disfrutar unos 5 años, ¿no? De director general, o sea, dame chance de hacer una lana y, pues, o sea, yo pongo mis recursos delante de ti, pero pues en ese momento Dios no está como para decirte, ajá, sí, ahorita, o sea, yo te espero aquí de aquí a 15 años y ya cuando ya te sientas un poco más estable, puedes venir, a mi llamamiento. No, el llamamiento es ya, ahora. Así son los llamamientos. Así como vemos en la palabra de Dios en el Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés, vemos que es de forma inesperada y que ciertamente es una invitación muy clara y que no es... Dios en ningún momento le dijo a Moisés, oye Moisés, ¿tú cómo ves? Mira, este es mi proyecto. Quiero sacar a mis hijos que se encuentran como esclavos en Egipto, pero los quiero sacar. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿crees poder dar el ancho como para poder sacar a mis hijos, a todo Israel?
No, o sea, Dios llega directamente y te dice, ¿sabes qué? Este es mi proyecto. Yo te necesito a ti para que tú vayas y saques a estas personas. O sea, tal cual. Dios es directo. Dios no se anda con, a ver, mira, no. Dios es tal cual, te presenta las cartas y dice, esto es lo que yo quiero para ti. ¿Aceptas o no aceptas? Y así es el llamado. Por eso es muy diferente el llamado al servicio. El servicio, obviamente, es algo que continuamente hacemos con todo el corazón para la iglesia de Cristo y que ciertamente hacemos. Así nos nace del corazón, pero el llamamiento es diferente. El llamamiento es muy distinto y llega en un momento en el cual ninguno de nosotros sabemos el momento en el cual el llamamiento va a venir a nuestras vidas. Y es en verdad ahí donde tenemos que tomar conciencia de muchas cosas. O amamos a Dios o no lo amamos. Y es que cuando llega el llamamiento de Dios, eso significa que ya eres totalmente calificado por Dios. Porque Dios ha mirado continuamente tu vida. Dios nos está calificando, ¿sabes? Continuamente. Puede ser que hoy tú estés en tu escuela, puede ser que tú estés no sé, en tu trabajo, y Él ha visto la manera en la cual tú te comportas continuamente. Si verdaderamente amas a tu prójimo, si verdaderamente ayudas a las personas que están alrededor de ti, cuál es tu comportamiento. Dios ve todas esas cosas y te va calificando. Y mucha gente dice, es que yo estoy esperando el llamamiento de Dios. Cuando el llamamiento no es algo que te va a llegar en el momento que tú quieras. No es así como funciona. Es de un momento inesperado. Cuando menos creas, ahí va a estar el llamamiento de Dios para tu vida. Así es como funciona. Incluso vemos a un Simón en la barca y que ciertamente él no sabía que él iba a ser llamado en ese momento. Él estaba trabajando, o sea, él había pasado toda una noche, toda una mañana tratando de pescar algo y no pescaron nada. Y sin embargo llega Cristo y le dice, súbete a la barca, vayamos mar a fondo. Y él le dice, pues ¿cómo crees? O sea, si he estado toda la noche aquí tratando de pescar algo y no hemos pescado nada. Le dice, vamos mar adentro. Y él dice, a ver, vayamos. Y llegan mar adentro, echan la red. Y la red es tanto el peso y los peces que este hombre llamado Simón Pedro queda admirado de la gloria de Dios, del milagro que había ocurrido. A veces los llamamientos se presentan en los lugares inesperados, en las condiciones inesperadas, pero sabes, a veces ni siquiera necesitamos una palabra. Simplemente con ver el milagro sabemos que estamos siendo llamados a un propósito por Dios. Por eso es que ciertamente creo que los llamamientos son de forma inesperada, pero también en el momento en el cual Dios ha visto que esta persona es calificada para ciertas situaciones, para ciertas cosas. Eh, Hace mucho tiempo yo tuve una amiga. eh, Esta amiga es una persona muy, muy linda, con un corazón limpio, un corazón súper limpio, súper hermoso, tiene un corazón hermosísimo. Y ella llegó golpeada, su ojo todo morado, ella muy triste, y todos nos acercamos inmediatamente a ella. Es una persona que se da a querer y siempre anda abrazando a la gente, o sea, siempre muestra su amor, su cariño a la gente, y esa gente yo sé que es muy bendecida por Dios, ¿sabes? Y ese día llegó llorando y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Te golpeó tu novio? ¿Qué fue lo que ocurrió, no? Y ella nos decía, no, lo que pasa es que me asaltaron y yo la verdad es que me resistí al asalto,
pues me golpearon y de todos modos me quitaron todo lo que traía. Y ese día yo fui tocado, ¿sabes?, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: José, regálale un celular a ella. Y aquí yo no quiero hacer brillar mi nombre, sino al poder del Espíritu Santo. A Cristo, exhibir a Cristo, ese es mi propósito, ese es mi anhelo. Mi anhelo no es comunicar, mi anhelo es ser portador de la palabra de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. Y, sabes, yo le hice caso al Espíritu Santo y le dije: sabes, no te preocupes, amiga, o sea, de verdad, no te preocupes, lo material como quiera que sea pasa, pero tu vida es la que importa. Le dije: yo te voy a regalar un celular. Y no pasaron ni 5 días en que yo llegué con un celular y se lo regalé. Se lo regalé de todo corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo había hablado conmigo. Y no lo digo esto como para que, ¡ay, wow! No, lo digo porque continuamente tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer. A veces no necesitamos estar hablando la palabra de Dios en todo momento o en todo tiempo. A veces simplemente con escuchar la voz del Espíritu Santo y lo que quiere el Espíritu Santo hacer con las demás personas, eso es más que suficiente. Si tú y yo hacemos caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ese momento empezará a tocar a la gente. Así le pasó a este hombre, a Simón Pedro. ¿Sabes? Él estaba ahí, en la barca, cuando vio que los peces estaban siendo subidos, que la red casi se rompía. Su corazón fue tocado en ese momento. Dijo: ¡wow! Aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. En ese momento él fue tocado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Cuando logras que una persona sea tocada en su corazón, en ese momento esa persona abre su corazón de inmediato. A veces tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y con esto también quiero decirte que continuamente tú y yo somos reprobados o calificados en las situaciones de la vida. Dios sabe quiénes le hacen caso a la voz de su Espíritu y quiénes no. Yo muchas veces he sido reprobado, pero también sé que en la gracia de Dios, Dios también me ha aprobado en algunas ocasiones. Pero a las veces que el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y me ha dicho: José, necesitas hacer eso, necesitas hacer esto otro, y yo digo: ¿será de Dios o no será? Le pido perdón al Espíritu Santo. Sabes, si el día de hoy estás dispuesto a cumplir el llamamiento de Dios, te invito a que abras tu corazón al Padre de la Gloria y ores delante de Él. Le digas: Padre, perdóname porque me he resistido al llamado. Perdóname, Señor Jesús, porque tú tienes algo sorprendente para mí, pero yo me he negado. Necesito entrar a esa tierra. Necesito quitar el calzado de mis pies y entrar a tu presencia y poder observar lo que tú tienes para mí. Que Dios les bendiga y que continuamente el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los oyentes. Bendíceles, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que sea tu palabra exhibida a través de la voz de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, bendice cada familia, bendice a cada hermano. Que sobre todas aquellas personas que se encuentran enfermas sea la sanidad. Y sobre todas aquellas personas que han escuchado por primera vez una exhibición bíblica como esta, sea la oportunidad de conocerte, Padre, y de entregar sus vidas a ti, precioso Cordero Santo, precioso Cristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén, amén.